buenas, soy Rafa y hoy continuaremos con la parte 14 del tutorial Persistencia, explorando JPA e Hibernate desde cero. Y hablaremos de relaciones de casos especiales. Recuerda que puedes apoyarme suscribiéndote al canal y dándole like a este video. Vamos a ver qué son estas relaciones especiales. Porque bueno, hasta ahora hemos estudiado varios tipos de relaciones, pero todavía quedan algunos casos que no hemos cubierto y vamos a estudiar un par de ellos. Hasta ahora pues hemos visto un poco la situación de que cada entidad es una tabla, pero hay varios casos donde una entidad puede estar repartida por varias tablas. Entonces, ese caso, JPA plantea una solución para ello y se maneja con la anotación secondary table y un nuevo atributo que se agrega a las anotaciones column y join column. Además de esto, también tenemos un caso, por ejemplo, donde tenemos una entidad, o sea, en la tabla tenemos una tabla con algún atributo que puede tener varios valores. Por ejemplo, una persona que puede tener varias cuentas bancarias o una persona que puede tener varios números de teléfono o varios emails, etcétera. Entonces es una lista de valores que muchas veces pues se coloca en una tabla al lado, pero bueno, en lugar de manejarlo con dos entidades unidas por una relación de uno a muchos, esto se puede presentar con una única entidad que está relacionada con una tabla que no es una entidad. Y para ello se utiliza la anotación Element Collection. ¿Por qué se tendría que manejar, por qué tendríamos que manejar estos tipos de casos especiales? Porque la mayoría de las veces no nos conseguimos con que nosotros vamos a crear una nueva base de datos desde cero, sino muchas veces nos conseguimos bases de datos ya existentes, donde ya las tablas están así. Entonces, digamos, si las queremos adaptar a las formas como hemos visto que existen de relaciones JPA, pues tendríamos que refactorizar la base de datos, lo cual no siempre es factible. Entonces, bueno, existen estas alternativas donde se manejan tablas y tablas secundarias que de repente no tienen una clave primaria como exige cualquier entidad o este otro segundo caso también donde tenemos varios posibles valores para un valor que están en una tabla que tampoco tiene clave primaria. Recuérdense que una entidad exige tener una clave primaria, entonces muchas veces tenemos tablas en las bases de datos que no tienen clave primaria. Entonces, estas dos soluciones van a permitir manejar algunos de esos casos. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer en la parte práctica? Vamos a ver ejemplos de cómo tratamos estos dos casos especiales que acabamos de mencionar. Y vamos a ver que cuando hagamos las clases y las ejecutemos, vamos a ver el resultado que eso tiene en la base de datos. Bien, pues vamos a ponernos manos a la obra. Para empezar, como hemos venido haciendo, he vaciado las tablas que teníamos creadas aquí en nuestra base de datos de persistencia. También he eliminado todas las secuencias, o sea, esto quedó vacío. Y abrí un nuevo proyecto donde, bueno, ya hice la conexión creé el Entity Manager y abrí y cerré una transacción. Para ello, bueno, lo que hice fue crear un proyecto normal, copié el POM de algunos de los proyectos que hemos hecho antes, por ejemplo, del proyecto justo anterior, y también creé aquí la estructura de carpetas. Acá he creado, porque esto viene aquí por defecto, source main Java, y no trae la carpeta resources, entonces he copiado esta carpeta, he hecho copy y la he pegado acá. Y esto trae pues la configuración de persistencia que hemos venido usando. No he tocado nada respecto a la versión anterior de la 5. O sea, está en modo creación. Cada vez que se ejecuta, crea la base de datos. Entonces vamos a hacer un par de ejemplos. Vamos a empezar por crearnos acá una carpeta que llamamos entidades, un paquete. Ah, bueno, el POM también me he copiado las dependencias del proyecto pasado, por eso lo había dejado abierto. Vamos a crearnos un par de ejemplos. El primer ejemplo, vamos a suponer que tenemos no sé, una tabla usuarios y que los datos del usuario están en otra tabla. Pues tiene una tabla datos de contactos de usuario y otra tabla que sea, por ejemplo, preferencias del usuario.
Entonces vamos a ver cómo se representaría esa situación. Entonces vamos a crear primero una clase usuario, una entidad usuario, una clase usuario que va a ser una entidad. O sea, esto acá lo anotamos con entity y decimos que esto va a estar en la tabla usuarios. Tabla usuarios. Aquí le vamos a agregar las anotaciones normales que hemos venido agregando, un no arg constructor, los getter y setters, y vamos a crear los campos del usuario. Entonces vamos a tener, por ejemplo, un ID, private integer ID para la clave primaria. Esto lo vamos a anotar como ID y le vamos a poner acá generated value. Vamos a poner la estrategia, bueno, la de secuencia. Vamos a crear un nombre de ese usuario, private string nombre. Vamos a crear, digamos, un email y un password. Vamos a darle algunas características a estas columnas con la anotación column. Pues al primero el nombre pues va a ser el mismo, entonces no lo vamos a cambiar. Vamos a ponerle que tiene una longitud de 50 y que no puede ser nulo. El email vamos a darle la longitud por defecto que es 255 y aquí le vamos a poner que solo que no puede ser nulo. Y el password pues vamos a darle una longitud de 50 y que no pueda ser nulo. Bien, estos serían los campos que irían en la tabla principal. ¿Qué pasaría si con los campos que van en las otras tablas? Pues podemos seguir agregando columnas acá, pero tendríamos que decir en qué tablas van. Y entonces aquí es donde entra en juego la nueva anotación. Secondary table. Secondary table. Esta anotación. Y entonces le tenemos que dar el nombre que tenga esa tabla. Entonces tiene un name. Entonces vamos a poner que la tabla se llame, por ejemplo, hablamos de contactos. Vamos a llamarla contacto usuarios. Y tenemos que decirle cómo, cómo se une, o sea, cuál es la foreign key o la primary key que lo une a nuestra tabla. Entonces acá ponemos pk join column, y acá iría otra anotación que es primary key join column, y acá le ponemos el nombre. Entonces vamos a poner que el name sea, esto ha hecho lo que le ha dado la gana, el nombre, bueno, vamos a poner que la columna que une se llame usuario ID. Bueno, esta es una de las tablas. Vamos a unir otra tabla, que es la tabla que va a tener las preferencias usuarios, la vamos a llamar preferencias usuario, y acá esto lo vamos a dejar igual, lo mismo. Y entonces acá vamos a agregar los campos que queremos agregar. Entonces vamos a agregar, por ejemplo, private string dirección y private string teléfono. Y estos dos campos los vamos a agregar en esta tabla, en contactos usuarios. Entonces acá ponemos la anotación column y le vamos a poner el atributo table y vamos a ponerle este mismo nombre. De paso, vamos a decirle que no puede ser nulo. Y en el teléfono vamos a hacer exactamente lo mismo, pero le vamos a restringir el ancho. Vamos a ponerle un length de 20. Bueno, y con la otra tabla, pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a agregar un par de campos, private, string, color, por ejemplo, y private, string, que podemos poner temas, por ejemplo. Y acá ponemos la misma anotación column. Acá decimos en qué tabla van estos campos. Entonces vamos a anotar esta segunda tabla, preferencias usuario. Vamos a darle que esta longitud pues sea de 20, por decir, 20 y que no pueda ser nulo, nullable false. Y la otra, lo mismo.
longitud, no sé, 30 y acá new label false. Y ya estaría. Vamos a crear un registro. Entonces, bueno, vamos a tener un constructor con todos los campos menos el ID. Y bueno, vamos a crear una instancia de estas. Entonces, acá creamos usuario igual a new usuario. Y acá pues le ponemos un nombre, Pedro Pérez. Le damos un mail, pedro@mail.com, un password de máxima seguridad, 1234, una dirección, voy a dejarle dirección, un teléfono, voy a dejarle teléfono, un color, bueno, vamos a ponerle un color amarillo y un tema, pues no sé, abstracto. Ya está. Y vamos a persistir eso. Entonces, manager.persist usuario. Y bueno, vamos a ejecutar lo que hemos hecho hasta ahora. Bueno, bien, aquí nos ha creado nuestras tablas, ha hecho los insert, etc. Vamos a ver el resultado a nivel de base de datos. Vamos a renovar y fíjense que me ha creado las tres tablas. Si abro esto y veo el modelo, fíjense cómo los ha unido, ¿no? Le ha puesto un ID unido con el ID y las tablas separadas. Entonces, bueno, este caso me está manejando una entidad que se distribuye en varias tablas. Esto se consigue muchas veces en la base de datos. Es una situación común en las bases de datos existentes. Bien, acá pues del lado de las tablas pues tenemos esta tabla con su primary key y las otras tablas también con su primary key. La primary key que resulta ser también una foreign key al mismo tiempo, ¿no? Es doble clave. Bueno, ese es el primer caso. Hay una variante de este caso porque acá estoy agregando campo por campo, pero yo también podría agregar esto en un objeto. Lo pudiera hacer con los dos, pero voy a hacerlo con las preferencias a manera de ejemplo. Y para ello hay que crear un objeto embebible. Entonces vamos a crear aquí un package, vamos a llamarlo embebible. Y en ese paquete voy a crear una nueva clase, que la voy a llamar preferencias usuario o preferencia usuario. Preferencia usuario. Y entonces acá lo más importante es anotarlo como embeddable, y aquí vamos a ponerle sus getters, sus setters, no arc constructor, esto es importante, tiene que tenerlo, aunque no se use. All arc constructor. Y acá básicamente lo que hacemos es copiarnos estos dos campos. Copy y los metemos acá. Ya, esta es nuestra clase. De este lado, bueno, para que nos quede todo funcionando, y les quede el código ahí, voy a comentar esto. Y acá simplemente vamos a agregar nuestro objeto. Aquí, private, preferencia usuario. Y aquí le ponemos preferencia usuario. Claro, tendríamos que crear un nuevo constructor. Voy a comentar el que tenemos. Y vamos a crear un nuevo constructor. Constructor. Selecciono todos los campos menos el ID. Y evidentemente esto nos va a hacer un cambio aquí en el programa principal porque esto ya no nos va a servir. Voy a copiar y pegar. Comento esta línea y pongo esta nueva línea. Acá tendríamos que crear un new referencia usuario y darle nuestros dos campos. Bueno, aquí no tengo que grabar para que el Lombok genere las cosas que tenga que generar. Bueno, ahora ya funciona. Y ejecuto esto. Bien, pues acá bien, ha funcionado. Esto me funciona para no tener una entidad tan larga.
Puedo separarlo en objetos. El otro también lo pude haber separado si quería. Esto es un ejemplo, así tienen uno mixto. A nivel de base de datos, no ha cambiado absolutamente nada. Vamos a seguir teniendo las tres tablas. De hecho, vamos a mirarlas así con el modelito. Sigue siendo exactamente igual. Bien, vámonos ahora con el segundo caso. El segundo caso, lo que quiero hacer, quiero representar, es una persona que tiene varias formas de contacto, que si lo contactan por teléfono, por WhatsApp, por varias formas de contacto y los datos asociados a esas formas de contacto, o sea que es una lista. Pero supongamos que en base de datos esa lista de objetos no tiene una clave primaria, solo una clave, una foreign key. Entonces vamos a crear una nueva entidad. Aquí vamos a crear una entidad llamada persona. A esa persona pues voy a copiarme esto para hacerlo un poco más ágil. Voy a copiarle entity table. Estas dos anotaciones las voy a copiar y aquí le voy a poner personas. Todo esto de Lombok también lo voy a copiar y le voy a copiar el ID y el nombre. Vamos a dejarlo así. No vamos a complicarnos mucho. Y aquí sería donde viene la lista de contactos. Entonces voy a crear una nueva clase que también tiene que ser embebida, que vamos a llamar forma contacto. Forma contacto. Entonces, embeddable, es lo primero que hay que anotarlo. Y bueno, va a tener básicamente las mismas anotaciones que tenemos acá, getter, setter, no arc constructor, all arc constructor. Y aquí vienen los campos que tiene. Entonces, private, vamos a tener string método, método de contacto, y private string, vamos a poner valor. Esto lo vamos a anotar con column para darle características. Column, a este no sé, le podemos dar una longitud de 30 y que no sea nulo. Y el otro simplemente que no sea nulo y le damos la longitud por defecto que es 255. Column, entonces nullable, false. Y ya está. Y eso sería. Entonces de este lado, pues vamos a agregar simplemente una lista. Entonces acá sería private list y aquí le pondríamos forma contacto. Forma contacto y acá formas contacto. Bien, ¿cómo indicamos que esto está en otra tabla? Entonces hay que agregar la anotación element collection y otra anotación que es collection table. Collection table, donde le vamos a indicar el nombre de la tabla. Entonces vamos a poner que la tabla se llama formas contacto y tenemos que indicarle por qué columna se va a unir, o sea, la foreign key. Entonces acá pondríamos un atributo que es join column. De hecho, esto lo podemos poner así para que se vea más ordenado. De join column va a ser acá un arroba join column y le ponemos el name. Vamos a ponerle, por ejemplo, persona ID. Entonces, esa va a ser el campo con el cual se va a unir a nuestra tabla, personas. Bien, aparte de esto, pues para crear algún dato vamos a necesitar un constructor. Entonces, vamos a crear un constructor que va a tener todos los campos menos el ID y ya estaría. Bueno, vamos a crear un dato de este tipo. Entonces aquí ponemos persona, importamos la clase, persona igual a new persona, usamos este constructor, para que quede un poco más ordenado vamos a ponerlo acá, así. Aquí vamos a ponerle un nombre, Oscar Gutiérrez.
Y acá pues vamos a poner tendríamos que poner una lista. Entonces sería list o y le vamos a dar unos elementos. Entonces new forma contacto y entonces acá podemos esto aquí, este constructor que tenemos y ponemos por ejemplo teléfono y el número de teléfono. Bueno, ponemos un número y podemos copiar esto para agregar otras formas de contacto. Ponemos acá por ejemplo WhatsApp y vamos a agregar otra cosa y aquí ponemos, no sé, Telegram. Y ya está. Lo dejamos así. O bueno, no sé, SMS. Bien, pues vamos a ejecutar esto. Ah, bueno, vamos a persistirlo, porque hasta ahora no lo estamos persistiendo. Manager.persist persona. Y bueno, vamos a ejecutar a ver cuál es el resultado. Bueno, aquí ha hecho todo lo que tenía que hacer. Nos vamos a nuestra tabla, vamos a renovar y vemos que nos ha creado pues dos tablas, persona y formas de contacto. Entonces fíjense que este persona ID es la clave foránea de personas. Esta tabla, fíjense que no tiene clave primaria, que es frecuente conseguirse algo así en un modelo de datos. Y entonces lo podemos representar de esta manera. Acá persona pues tendrá un dato, Oscar Gutiérrez, y formas de contacto pues tendrá los tres datos. Pero si vamos acá a propiedades, pues vemos que no tiene clave primaria y lo único que tiene es una foreign key. Bien, acá hay un último detallito, es que esta lista se carga de manera lazy por defecto. Entonces, si queríamos cambiar la forma como se carga esa lista, en Element Collection podemos poner el fetch y podemos poner el fetch type eager. Entonces, esto haría que se carguen, cuando se recupere, se cargan todos los elementos y si no, por defecto, si no ponemos nada, se carga tipo lazy. Y bueno, con esto hemos llegado al final por el día de hoy. Les habló Rafa. Si te gustó el contenido presentado, premiame con tu like y suscripción. Si crees que el contenido presentado puede ser de ayuda a otras personas, no dejes de compartirlo en tus redes. Muchas gracias.